parte de la conversación. Ok. Entonces, Yair, cuando se conecte, se nos va a unir aquí. Ya, yo vi el mensajito de estamos YouTube. Aquí estamos en YouTube. Excelente. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de relaciones laborales o gestión del talento, aprendizajes y tareas pendientes. Y es interesante contarles que esta es una deuda que tenía IESA por una promesa nos atrevimos a hacerles a ustedes con una segunda parte de un seminario que tuvimos hace aproximadamente un mes para empezar a hablar justamente sobre cómo en medio de este entorno han variado las relaciones laborales y cómo debería ser la gestión de talento que ha ido cambiando y cuáles son los retos para las empresas. Y como justamente era un entorno que estaba variando a mucha velocidad, dijimos, bueno, ¿qué tal si en un mes nos volvemos a encontrar y hacemos una nueva ronda de esto? Entonces, tenemos un ruido por aquí, un segundito. Vamos a revisar si tenemos micrófonos abiertos en este momento. Los voy a silenciar mientras hacemos la presentación. Perfecto. Entonces, vuelvo con ustedes. Vamos a presentar a nuestros invitados, que además son profesores de la casa. Vamos a conversar sobre el área legal, la gestión de talento, para explorar alternativas y responder cómo debería ser la aproximación de las empresas hacia sus colaboradores durante estos tiempos de crisis. Y al igual que hace un mes, nos acompañan 3 personas muy especiales y expertas en el tema, que además llevaron una conversación muy amena que sabemos que hoy se va a poder repetir. La profesora Patricia Monteferrante, que es profesora y coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, responsable académica de las actividades relacionadas con organizaciones familiares, entre otros de los temas que la profesora Patricia maneja. La profesora Susana Chu, que además ha estado en otros de nuestros seminarios, donde hace poco conversó sobre el home office con padres que también estaban viviendo esta situación. Creo que otra vez tenemos un micrófono abierto, lo vuelvo a silenciar, creo que es el de Susana en este caso. Ya te voy a dejar hablar, Susana. Ella es profesora invitada de IESA, se ha desempeñado en roles de docencia, investigación y consultoría en recursos humanos, organizaciones, emprendimiento y empresas familiares. Y está el profesor Yair de Freitas, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello de Derecho al Trabajo, consultor y asesor en manejo del régimen jurídico laboral y director de la firma, que aquí siempre se me enreda la lengua, LabLabor. Mi nombre, que es primera vez que me presento en los webinars, aunque tengo ya todos estos meses acompañándolos, es Valentina Urdaneta. Yo soy gerente de comunicaciones del IESA desde hace 10 años, lo cual me enorgullece enormemente, y soy profesora invitada de la casa en el área de comunicación y gerencia de crisis. Entonces, los voy a estar acompañando para ir viendo nuestras preguntas en el YouTube. Recuerden, como lo hemos hecho en otras modalidades, que pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, contarnos desde dónde nos acompañan. Y bueno, estamos encantados de estar aquí con ustedes. Adelante, chicos, les voy a abrir el micrófono. Ya pueden conversar. Hola, Valen. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí nuevamente. Buenos días, hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchachos, me encantaría que Yair hablara para poder ver si tenemos problemas con el audio. Aquí estoy. Muy buenos días para todos. Ya te vamos a activar el video, Yair. Dame un segundito. Ya te vamos a ver, que tenemos que ver tu cara también. Pero no cargo lente. Ah, ok. Pero nosotras sí, y estamos preparadas para el final. Ok, Yair, ya puedes activar tu video. Lo que sí sugiero, Susana y Pat, es que mientras no hablen ustedes, silencien el micrófono, porque creo que ahí es donde hay el retorno. Ok. Gracias, buenísimo. Listo. ¿Ahora sí me ven? Sí.
Comencemos. Bueno, muchachos, bueno, nuevamente bienvenidos. Como dijo Valentina, esto era sencillamente una deuda que teníamos pendiente, porque habíamos prometido una segunda parte, y bueno, ya han ocurrido algunos acontecimientos, tanto en el ámbito global como venezolano, que nos permite un poco indagar dónde estamos parados y hacia dónde vamos en términos de esta gestión de crisis, particularmente con el tema del talento. La agenda que nosotros tenemos preparada para la mañana de hoy, para luego generar una sesión maravillosa de preguntas y respuestas y abrir los micrófonos para poder compartir sus inquietudes, es primero verificar dónde estamos en este momento. Luego que ha pasado más de un mes de nuestro encuentro, luego preguntarnos un poco qué hacemos o qué podemos hacer, básicamente revisando esto desde las experiencias de otros que ya han iniciado el proceso de desescalamiento y que pueden transmitir algunas cosas que han hecho y que pudiéramos adoptar como posiciones interesantes en lo que es la gestión del talento. Y luego abrir nuevamente el micrófono para poder tener esta interacción tan importante con ustedes. Sin más preámbulo, yo arranco y les voy dando la palabra a todos mis colegas, porque yo no voy a hablar completamente en toda esta charla. Bueno, ¿dónde estamos, no? Yo diría que si recuerdan nuestra primera presentación, nosotros terminamos un poco con hacia dónde vamos, con una bola de cristal. Yo creo que hay algunas cartas ya echadas y nos están haciendo la lectura. Sin embargo, esto pareciera no estar tan completo en este momento, ¿no? Y por eso creemos que siguen habiendo demasiados espacios negros que hay que interpretar e incluso reinterpretar. Si nos paramos en el ámbito global, los tips que podemos decir es que hay una desescalada gradual, por lo menos en el mundo desarrollado, particularmente en el caso europeo, e incluso en Estados Unidos, a pesar de no haber llegado a lo que se dice que es la cúspide de la pandemia, ¿no? Hay un intento por volver a una normalidad que tampoco tenemos como características precisas de qué es esa normalidad, y sí hay como una institucionalización del apoyo de los gobiernos nacionales, incluso supranacionales, en el caso europeo particularmente, a diferentes organizaciones, a las organizaciones de diferentes tamaños. Eso pareciera ser como los tres grandes issues que hay como de manera macro y global. Cuéntame, Su. Sí. Quería como agregar, con respecto a esa zona gris que estabas comentando hace rato de las cartas echadas, y algo que tenemos que tener presente es que estamos viviendo cambios muy rápidos. No necesariamente a como estábamos acostumbrados, digamos, en otras décadas o en otros tiempos, que un ajuste, después de ese ajuste, nos daba una estabilidad de por lo menos 3, 4, 5 años, y el repensar era una tarea que nos requería, nos daba cierto espacio de tiempo. Entonces, lo que los invito es que, aunque hayamos hecho cambios en estos momentos que no funcionan, hay que estar muy atentos constantemente de que tengo que reajustar. Entonces, ciertamente el desescalamiento se está dando y lo vemos, en particular noticias como en Francia, que abrieron las escuelas. Sin embargo, esas medidas posiblemente hayan que volver a hacer ajustes, porque la realidad nos pide ajustar, valga la redundancia, las decisiones que estamos tomando en la medida que se va desarrollando los hechos, porque digamos que el COVID, o lo que nos ha tocado vivir, es on the job training, lo que nosotros conocemos de recursos humanos. En función de lo que estamos viviendo, vamos ajustando. Seguimos. Sino que, por ejemplo, reafirmando lo que dice Susana, si bien Francia abrió las escuelas, Cambridge anunció que no vuelve a las aulas físicamente, sino hasta el próximo año, y está por verse. Entonces, la llamada normalidad es algo que estamos escribiendo, ¿ok? No sabemos exactamente. Hay un conjunto de científicos incluso que dicen que es posible que ocurra
una segunda oleada. Es decir, esa normalidad es algo que no tenemos certeza en términos característicos. E incluso si lo vemos a nivel global, no hay un acuerdo entre todos los países sobre cómo debemos de actuar. Entonces, de alguna manera, cada país o cada realidad está lidiando con su propia realidad. Así es. Que puede en algunas ocasiones chocar. O apresurar, por ejemplo, una apertura, que dicen que algunos países lo están haciendo, porque el tema económico es un tema importante, e incluso en los países desarrollados. Y nos preguntarán por qué traemos el tema económico a un webinar que realmente deberíamos hablar de recursos humanos, porque definitivamente lo económico es el hilo conductor, o de nosotros como recursos humanos deberíamos de trabajar de la mano con el tema económico de un negocio o de una organización. Para hablar de contexto local, lo que ha ocurrido desde hace un mes es que nos volvieron a decretar la alarma nacional por un mes más, hasta el 11 de junio. Ha aumentado el número de contagiados de COVID-19, de acuerdo al gobierno nacional. El gobierno aplicó un mecanismo de venta supervisada, particularmente direccionado a 3 grandes organizaciones de alimentos del país. Tampoco se conoce mucho sobre ese supuesto apoyo que fue anunciado para el pago de nóminas, por ejemplo, de las empresas. No tenemos mucha información en cómo se ha podido operacionalizar. Se agudiza la crisis de servicio y se incorpora el tema, sin lugar a dudas, de creciente o problema muy, muy, muy grave con respecto al suministro de gasolina. Creo que Yair es toda la estrella que nos puede complementar toda esta información que ha ocurrido aquí, si podemos ponerle más cosas, porque en este país ocurren muchas cosas rápidamente y es muy dinámica. Estás mute, Yair. Perdón, que no entendí. Eso se llama autocensura. Yo mismo me flagelo mis derechos fundamentales apagando el micrófono y así nadie sabe qué dije y qué no dije. Yo ya estaba preocupada, dije, yo no fui. No. A ver, en muy apretada síntesis, en efecto, pues publicaron el decreto con el estado de excepción de alarma una vez más. Algunos cambios que tiene el decreto en incorporaciones o modificaciones simples, no es tampoco un tema que se pueda decir que tiene algún impacto muy significativo en materia laboral, pero lo que sí, o distinto al que ya lo tiene, me refiero. Pero sí lo que estamos viendo, y que creo que Patricia lo ha dicho muy bien, hay un incremento en el número de personas que están identificándose como pacientes por COVID-19. Esto incluso en 2 ciudades ha implicado ya el toque de queda. Es decir, que vamos a una situación en donde vamos a empezar a evidenciar por localidades posiblemente recetarios distintos. Es decir, por un lado, posiblemente personas que van a poder incorporarse a algún tipo de actividad laboral, y por otro lado, personas donde, dado la cantidad de contagios que existan localmente, van a haber mayor restricciones de las que estaban teniendo. O sea, eso es un tema que va a empezar a presentarse muy probablemente ahorita, y que si el Ejecutivo Nacional lo decreta, está dentro del marco normativo que se estableció con ocasión del estado de alarma. Es decir, desde el punto de vista de la parte jurídica, estaría dentro de los linderos en principio, ¿no? Habría que ver luego en concreto qué se traduce cada una de las decisiones que se tomen, ¿no? Autocensuró fui yo, ¿vieron? Lo importante también es que la operacionalización de la aparente ayuda, no tenemos mucha información de eso. Es decir, que eso quedó como buenas intenciones introducidas, yo me imagino, para un momento tan crítico, pero las organizaciones y su gente, desde el punto de vista de apoyo gubernamental, están en el limbo. Hay, por cierto, una noticia esta semana que es que están empezando a efectuarse pagos para los trabajadores independientes, ¿no? Es decir, personas que sin una relación laboral expresamente reconocida
en principio van a tener también acceso a algún tipo de subsidio que les permita percibir un ingreso. Se supone que eso debería ser paliativo, por lo menos parcial del tema, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre, no se conoce en qué se traduce esto desde el punto de vista de lo cuantitativo, es decir, cuánto es el monto exacto que le van a pagar. Y en un país donde sabemos que el salario mínimo está muy por debajo de lo que significa la cobertura de las necesidades fundamentales, desde el punto de vista incluso alimenticio de la persona y de su núcleo familiar, estaríamos en un contexto un poco, digamos, de expectativa favorable, porque no se sabe si el monto que en efecto se liquide va a permitir que la persona pueda cubrir y hacer mercados, etcétera, y poder resolver. Amén que esto debería significar algún tipo de registro adicional en alguna plataforma, algunas limitantes para las personas que no estén dispuestas a llevar a cabo algún tipo de proceso por un tema de ideología o de política. Entonces, pues comienza ahí una segmentación del acceso al beneficio que luego no se sabe qué consecuencias vaya a traer. Bueno, perfecto. Contextualizado un poco, tanto el ámbito nacional como internacional, vamos a explorar un poco los posibles escenarios que tenemos frente a nosotros en el caso particular de Venezuela, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que Yair nos apoyara sustancialmente en esto. Nosotras vamos activamente a colaborar con él, pero creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico tendríamos pues estas posibilidades, ¿no? Sí. A ver, yo en particular creo que de lo que estamos conversando de la perspectiva jurídica es fundamentalmente 4 escenarios, ¿no? Estos 4 escenarios tienen como un epicentro o 2 grandes variables, ¿no? Si va a haber continuidad o va a haber interrupción de la actividad organizacional, ¿no? Y de alguna manera de allí pues se aperturan 2 vertientes, ¿no? Para los casos en los que va a haber continuidad, hay una primera situación a resolver si es que el trabajo va a hacerse desde el punto de vista presencial o si el trabajo se va a hacer de un punto de vista no presencial, a distancia. O posiblemente dentro de esto, una vertiente intermedia donde exista un trabajo, digámoslo, mixto, en el cual algunas personas pueden tener prestación de servicios presenciales y otras dentro de esa misma empresa no lo pueden tener, ¿no? En esos casos, en los que pues obviamente las empresas en esta fase se encuentren en posibilidad de darle continuidad a su esquema, entonces desde luego hay que revisar varios temas. En primer lugar, creo que el tema de la modificación de los contratos de trabajo me parece un tema súper importante porque ha habido modificación en las funciones. Lo conversábamos previo al tema del webinar, una llamada nosotros 3. No es verdad que todo se hace como se hacía exactamente antes, ni es verdad que la idealización del trabajo a distancia se concrete con la realidad. Se presentan obstáculos, hay modificación en las condiciones de prestación de servicio, hay circunstancias no previstas originalmente que están fuera de cualquier rango de instrumentación previa, porque no era un escenario que había de alguna forma contemplado la gestión de talento y por lo tanto no contaba con un proceso delineado que tomara en cuenta distintas variables. Estas cosas obviamente hay que atenderlas, pero también en el trabajo presencial va a empezar a ocurrir esto, porque hay modificación en la forma de llevar a cabo las actividades, ¿no? Hay un tema de medidas de bioseguridad que hay que atender. Hay nuevos procesos que hay que implementar, hay una redefinición de las funciones y esto por lo tanto implica mover el contrato de trabajo, mover la descripción de cargo. En los casos en el que COVID-19 puede ser considerado una enfermedad ocupacional, pues obviamente hay que hacer notificaciones de riesgo nuevas, hay que implementar las medidas de bioseguridad y además debe llevarse a cabo todo el tema de la dotación de los equipos, las instrucciones, etcétera, ¿no? Es decir, hay todo un nuevo rango y una muy probable modificación de las políticas de la organización, procedimiento de organización o como lo llamamos nosotros los abogados, del reglamento interno de trabajo. Esto pasa en línea similar también con las personas con trabajo a distancia, pero además allí hay que de alguna forma añadir que en el tema del teletrabajo en particular, las herramientas, al igual que en cualquier tipo de relación laboral, deben ser suministradas en principio por el patrón o el empleador. El trabajador no tiene la obligación de colocar a disposición sus herramientas informáticas de ningún tipo para llevar a cabo la actividad. Y si esto ocurre, que hay una depreciación natural
del uso del equipo, una exposición al daño, etcétera, el patrón es responsable de eso, usted hay que instrumentarlo. Los costos que implica el tema de un mayor consumo de Internet en un país como Venezuela, donde hay que tener distintas alternativas para poder llevar a cabo esa funcionalidad a distancia, también debería asumirlos el empleador, y por lo tanto, pues, tanto el tema de las herramientas, la formación para el uso de esa herramienta, la cobertura, los costos, todo debe ser regulado. Y eso, digamos, por decirlo menos, porque hay todos unos aspectos que no son jurídicos, que me gustaría que Patricia y Susana pues ayuden a complementar aquí, porque el tema del trabajo a distancia va mucho más allá de tener una normativa que lo regule o de que el patrono sea ágil y pueda de alguna forma llevar a cabo una reingeniería de procesos, ¿no? Sí, yo quisiera hacer como un inciso aquí respecto al tema de las empresas que pueden implicar cierre, y definitivamente, aunque no cierren aquellas empresas y que pueden mantener su sostenibilidad en el tiempo, creo que la realidad de la desvinculación de parte de los trabajadores es una realidad que tenemos que afrontar, ¿no? Independientemente, digamos que el marco regulatorio que nos rige en la particularidad venezolana, que implica siempre una negociación y no un despido que yo cerré y me voy, que también pasa, lo vivimos recientemente, pero la forma de ese cierre o ese pase de página definitivamente tiene que ser bien pensado. Un gran punto de discusión que de hecho alguien en el chat nos comenta del cierre de DirecTV, que no era manera, más allá de entrar en la discusión si era la manera o no la manera, cuando si usted está pensando o tiene que llevar ese proceso al cabo, hay una serie de riesgos que ustedes tienen que considerar. Riesgos a veces que no están completamente asociados a lo que está en la ley, porque la discrecionalidad de la aplicación de las leyes que nosotros vivimos también es un gran factor a considerar. Y si definitivamente su organización necesita hacer un recorte de personal, ese proceso tiene que llevarlo desde un punto, son relaciones costo efectivas emocionalmente. Independientemente de cómo lo haga, va a ser duro. Sin embargo, si lo hacemos desde el respeto y desde la conversación, y pagar lo justo en la medida, incluso lo justo, lo que le toca, es parte de nuestras tareas por hacer como recursos humanos o como organización. Lo único que yo complementaría es que quizás me apoyé un poco la lámina siguiente, ¿no? La realidad venezolana es esta, es una realidad paralela, incluso más allá de lo que establece nuestros estamentos legales. Es decir, hay un conjunto de organizaciones que evidentemente no se han podido ajustar y que no han logrado ni siquiera ese mínimo requerido para lograr la operación para ser sustentable en el mediano y largo plazo. Pero hay muchas que lo están haciendo a pesar de las restricciones, ¿ok? Posiblemente el pago que hace referencia a Yair para las personas no adscritas a ninguna organización tiene que ver con cosas que además nosotros complementamos y dijimos fuertemente en nuestro webinar previo. Es decir, hay gente que vive al día. El otro punto es que aquellas organizaciones, la mayoría de las organizaciones está tratando de buscar un mínimo de normalidad en medio de esta locura, ¿ok? Abriendo hasta las 2 de la tarde, con combinaciones entre teletrabajo y presencial. Pero además también tenemos otro aspecto interesante. Nosotros, así como tenemos que ver lo que están haciendo allá afuera, también tenemos experiencias de empresas nacionales, particularmente aquellas dedicadas a la producción de alimentos o bienes de primera necesidad, que incluso han instrumentado protocolos muy exitosos, ¿ok? Y entonces, si esto es una regulación, también tenemos internamente manera de lograr hacer un benchmark, y más en un esquema donde lo que debe
realmente existir es el tema de la colaboración, porque se trata de la supervivencia de nuestro sector empresarial. Se trata al final de preservar los empleos, además. ¿Ok? Entonces, la conexión es inmediata. Yo creo que es un poquito lo único que yo complementaría. Sí, solamente quisiera agregar que Patricia dice preservar los empleos, pero yo también, incluso desde la desvinculación que se puede dar, piensen en preservar las relaciones que quedan incluso después de una desvinculación, porque las relaciones pueden permanecer en el tiempo independientemente que ya no tengamos una relación de dependencia, y sobre todo apostando un poco al futuro. En algún momento las cosas van a cambiar y hay probabilidades que ustedes vuelvan a colaborar, bien sea desde relación de dependencia, desde relaciones de proveedores, desde relaciones de partners. Entonces, apostar siempre a la preservación de las relaciones, incluso cuando nos despedimos del capítulo actual. O sea, que la clave no solamente es preservar el empleo, sino que fíjense incluso en un cierre, la manera como se hace va a ser crucial de cara al futuro. Así que yo lo que diría es que creo que Venezuela se resume con una realidad paralela que corre más allá de lo que está ocurriendo en el ámbito legal, de la preservación de la instrumentación de medidas por parte del Ejecutivo Nacional. Allá afuera hay, casualmente, y conectando con lo que ocurre allá afuera, a nivel internacional, la presión de la economía está generando que, de alguna forma, dicho de manera elegante, Venezuela siempre estuvo en ese borderline. Ustedes recuerdan que incluso nosotros conversamos en el webinar pasado de que habían sido más laxos en la instrumentación de controles. Bueno, yo pienso que estamos similarmente por allí, ¿ok? Con algunas restricciones que tienen que ver con las restricciones de movilidad por la ausencia de gasolina, pero de alguna manera estamos desescalando tácitamente. ¿Ok? Con algunas limitaciones muy severas, pero está ocurriendo eso, ¿no? Avanzamos, mis chicos. Tenemos dos preguntas ¿Sí? en YouTube que creo que es importante hacerlas ahora porque a lo mejor después pierden un poquito de contexto y les sirve para complementar lo interesante de lo que están comentando. Martina Grimaldi, cuando estaba hablando el profesor Yair, preguntaba lo siguiente: ¿las herramientas que habla en función del teletrabajo incluyen los computadores y la conexión? Y la siguiente pregunta dice: en estos momentos, por el impacto económico, ¿está a la mano el cese del pago del complemento en moneda dura? ¿Efectivamente se puede hacer sin que represente desmejoras? Ok, vamos con la primera pregunta. En una relación laboral, los elementos clásicos para determinar que había un contrato de trabajo se reducían a hablar de la prestación personal de servicio, de la subordinación y del pago del salario como tal, que era consecuencia de esa prestación personal de servicio. El derecho laboral fue evolucionando y no se hizo suficiente estos tres elementos, y aunque la subordinación parecía ser el eje central en torno al cual había el pivote de cuándo estamos o no ante una relación de trabajo, las nuevas formas de prestación de servicios obligaron al derecho del trabajo a identificar nuevos elementos, nuevas variables para poder precisar cuándo estamos o no ante una relación laboral. Dentro de esas nuevas variables surgió un nuevo elemento, hay otras, pero surgió unos elementos que se llama ajenidad. Ajenidad viene de la palabra ajeno, es decir, lo que es de otra persona. En un contrato de trabajo, los riesgos los asume el patrono, no el trabajador. En un contrato de trabajo, las ganancias se las queda el patrono, no el trabajador. Y en un contrato de trabajo, las herramientas para llevar a cabo las funciones inherentes a ese cargo las coloca el patrono, no el trabajador. Es decir, que cuando estamos en una relación laboral hay ajenidad en las herramientas y por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, eso implica que el patrono es el responsable que el trabajador tenga las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la actividad. ¿Qué ocurre? Puede darse el caso, pongo el caso, por ejemplo, de los visitadores médicos que trabajaban en Venezuela con un vehículo propio
o con un vehículo que era comprado a su nombre con una reserva de dominio en favor de la empresa, porque la empresa muchas veces daba el préstamo en esa otra Venezuela para que adquiriera esa herramienta de trabajo. El vehículo, supongamos que es propiedad de la persona que presta servicio, y por eso lo señalaba así. Ese vehículo, por el uso, sufría una depreciación, y esa depreciación tenía un método de cálculo a tenor de lo cual el patrono hacía un pago a ese trabajador que no es considerado salario porque no incrementaba su patrimonio, sino que lo que estaba era compensando una disminución del patrimonio derivada de esa depreciación por el hecho que el trabajador estaba utilizando una herramienta propia en provecho del patrono. Entonces, ¿por qué? Porque la regla es esa. La regla es que las herramientas del trabajo las debe colocar el patrono o el empleador. No quiere decir que si usted tiene una computadora en su casa, usted no la puede utilizar. Pero si usted la va a utilizar, debe pautar con el empleador que eso que usted está utilizando, que es un equipo personal, está siendo objeto de una depreciación por el uso, y esa apreciación por el uso debe llevar a cabo algún tipo de estudio, de análisis, para poder entonces llegar a la conclusión de cómo debe compensarse. Porque vamos a estar claros que si usted tiene la computadora encendida durante 8 horas al día, el consumo de los recursos de desgaste en el teclado, el consumo de desgaste por calor, por ejemplo, que puede llegar a sufrir el tema del CPU, o si es una portátil, el tema de lo que es la tarjeta madre integrada, etcétera, va a comenzar a causar algún tipo de lesión. Es normal que esto pase en los equipos informáticos, que de paso además tienen una obsolescencia. Entonces, programada en algunos casos incluso. Entonces, bueno, pero en el debate específico, sí, el patrono debe dar esas herramientas, y si el trabajador las va a colocar a disposición de la empresa, ese uso de ese equipo que es personal se está depreciando y el patrono debería compensar. Respecto al segundo elemento, el tema del pago de moneda dura, vuelvo al tema de siempre, ¿no? En estricta norma, pero aquí seguimos, como dice Patricia, en un mundo paralelo, ¿no? Dos universos paralelos. Lo que dice la norma no necesariamente lo que va a ocurrir en la realidad. La ley, en mi criterio, es muy específica. Dice: el salario se paga en moneda de curso legal. La moneda de curso legal en Venezuela, por materia de restricciones cambiarias, que son además normas de aplicación necesaria, es el bolívar. Pero eso a los efectos del pago del salario. Si usted tiene dentro de su esquema de compensación pagos no salariales, los puede pagar en otra moneda porque no hay restricción sobre la materia. O inclusive, usted podría lanzarse el debate de si el dólar es o no es moneda de curso legal en nuestro país, que es un tema un poco más complicado porque va a tener que vencer la resistencia de la literalidad de otros países, pero de otras interpretaciones que van a hacer los operadores jurídicos, tanto en la administración del trabajo como en el sistema judicial. Entonces, para decirlo mal y rápido, ¿se pueden mantener los esquemas de compensación? Si estamos hablando de una empresa que está en esta primera mitad de la ecuación, que tenía que ver con continuidad, obviamente lo primero que implica cualquier revisión es garantizar que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. Y entonces esto nos va a colocar en un segundo bloque que también hay que revisar. ¿Qué pasa con las personas que están en la segunda parte de la ecuación, que tiene que ver con la suspensión de la relación laboral o incluso la finalización, que tiene que ver además con el caso DirecTV, que era el caso que estábamos comentando? Si una persona no puede prestar servicio hoy en Venezuela, eso puede verse a dos supuestos. Aquí una interrupción temporal, que es el caso de la suspensión de la relación de trabajo, no pueden ser interrupciones indefinidas, ¿no? Y allí obviamente hay que revisar los acuerdos previos establecidos entre las partes, porque en un supuesto de suspensión, el patrón no está obligado a pagar el salario ni el trabajador está obligado a prestar servicio. Pero obviamente hay que conciliar, y esto es un tema ya no jurídico, las necesidades de esas personas que prestan servicios para ti, porque son seres humanos, y además tienes que tomar en cuenta su realidad, porque además tienen una familia, tienen un tren de gastos que por muy que no salgan de su casa, pues no significa necesariamente, digamos, una disminución total y el costo a cero. Obviamente siempre hay unos gastos que van a tener que llevar a cabo, que incurrir. Y también esto tiene que conciliarse con la viabilidad de la empresa, o sea, hasta dónde el flujo de caja de una corporación puede acompañar a los trabajadores en un tema que va más allá de lo estrictamente jurídico exigible. Y luego está el tema de la temporalidad de estas decisiones y la evaluación que tiene que hacer la empresa en una visualización de si más adelante va a poder llevar a cabo una activación, si va a tener que extender o modificar el régimen de suspensión, si va a tener que ir posiblemente a una reducción de personal, el tema del downsizing que va a empezar a presentarse en Venezuela, y esto no va a tardar en ocurrir. Y finalmente, ya está ocurriendo en el mundo,
sea, hay grandes aerolíneas importantes que están anunciando, por ejemplo, Rolls-Royce, que es fabricante de motores, va a prescindir de los servicios de muchísimas personas en los próximos días. Y esto está ocurriendo en varias empresas a nivel internacional, les de hecho noticia esta semana. Y finalmente, incluso a lo mejor plantearse un escenario de extinción de relación laboral. Si esa interrupción se vuelve, digamos, prolongada en el tiempo, que haga inviable que la empresa tenga ningún tipo de ingresos, consuma el flujo de caja y considere que ya no tiene sentido continuar la operación en Venezuela, bueno, pues va a pasar a la fase que es quizá la más destructiva de todas, donde ahí sí ya está por lesión el tema de la fuente de trabajo, entonces habrá que hacer cálculo de pasivos, pero definir las estrategias de cómo van a abordar esa finalización de relación laboral, porque creo que Susana dijo algo que es muy importante, es decir, un buen cierre de una relación laboral no solamente va a evitar un conflicto en el mediano y largo plazo, sino que te garantiza que ese talento que costó muchísimo conseguir, que costó muchísimo desarrollar en una organización, el día de mañana, cuando las variables cambien y las cosas vuelvan a reactivarse, muy probablemente sea un recurso disponible, o bien por un contrato de trabajo que puedas volver a celebrar, o bien porque esta persona decidió independizarse y por vía de la tercerización lícita pueda prestar para ti una serie de servicios que de alguna forma te contribuyan a retomar tu actividad, ¿no? Entonces, esto implica respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. Y eso va mucho más allá del simple pago de una liquidación de prestaciones sociales, que puede incluir o no un pago doble, sino entender de nuevo que estamos tratando con personas. Y por supuesto que estas personas tienen los derechos humanos fundamentales. En lo particular, escuché la pregunta, el comentario con el tema de DirecTV. Yo di unas declaraciones hace poco para un canal de televisión. Por cierto, el canal es Globovisión, o sea, precisamente el que estaba involucrado en el tema de la decisión. Pero yo genuinamente considero que no es justo la forma como se ejecutó la decisión. Creo que la decisión era por completo lícita. Es decir, yo como empresa tengo el derecho de decidir si quiero continuar o no quiero continuar llevando a cabo una actividad. La forma en como yo lo lleve a cabo puede dar lugar a la activación o no de distintos mecanismos que están previstos en la ley. No quiero extender ya más la respuesta, pero lo que sí es verdad es que casi 700 personas terminaron perdiendo su trabajo. Estas personas pues ahora no tienen ningún tipo de ingreso, recibieron una liquidación que ni siquiera están en preciso conocimiento de cómo se hizo ese cálculo. Hoy por hoy los tribunales laborales no están activos, por lo tanto ni siquiera pueden ejercer el derecho a pedir alguna reconsideración en cuanto al pago de diferencia de estos conceptos. Tendrían que ocurrir en todo caso ante la Administración del Trabajo, pero lo que la Administración del Trabajo le va a decir es, aquí estamos en este momento en contingencia y estamos llevando a cabo solamente actividades de resguardo de derechos en cuanto a la estabilidad o inamovilidad laboral en este caso, y por lo tanto podríamos reengancharlo, pero reengancharlo ¿en dónde? ¿No? Que es quizá el tema un poco más delicado y creo que de alguna forma afectamos a unos trabajadores que en definitiva se quedaron sin un ingreso en una situación de incertidumbre y creo que por eso digo, no fue la manera correcta de llevar a cabo esta decisión. Es un caso que se me asemeja muchísimo a una estrategia que ya se ejecutó en Venezuela con Clorox, quizás Kellogg's y Kimberly-Clark tuvieron algún tipo de particularidades, pero en el caso de Cloro fue igual. La gente se enteró de la peor manera, que su relación laboral estaba extinta y simplemente ya no tenía un lugar en el cual prestar servicios bien presencial, bien a distancia. Yo solamente quería, además de hacer una acotación con respecto a la primera pregunta de Martina. La realidad es que ciertamente, por eso Yair hacía mucho énfasis en el tema de las herramientas a nivel de trabajo. Sin embargo, la premura por lograr esa mediana operatividad hizo que muchas empresas, digamos, que se apalancaran en los equipos y recursos que tenía la gente. Y por eso aparecieron ciertos pagos compensatorios que tenían que ver con el trabajo en la casa. Sin embargo, digámoslo en el argot, hay que ponerse al derecho. Es decir, hay que formalizar ese nuevo contrato porque tiene implicaciones. ¿Ok? Susana, ¿tú quieres comentar algo con respecto a lo de DirecTV y Clorox y algo más? No, solamente quería hacer alusión de estos procesos de desvinculación. Airbnb, o sea, esta aplicación o esta empresa dedicada a ubicar la versión de alojamiento de Uber,
anunció un proceso de desvinculación importante de parte de su plantilla. Sin embargo, la forma de hacerlo fue muy distinta. Incluso empezó una campaña para conseguir trabajo a aquellos trabajadores que iban a perder su cargo en su empresa, porque sencillamente es inviable mantenerlo dentro de mi plantilla, porque si no significaría la muerte de la organización. Y la manera del abordaje, obviamente, que marca un antes y un después de esa relación, y apostando nuevamente a lo que decíamos, a la preservación de las relaciones. El hecho de que hoy tú y yo no podamos mantener nuestra relación de trabajo no significa que más adelante no podamos volver a trabajar juntos. Una buena pregunta ahí es, ¿qué pasa si vuelve DirecTV? Es decir, el reingreso de DirecTV pudiera significar que si yo soy un empleado de los que caí despedido, probablemente mi manera de ver o aproximarme a esta organización es totalmente distinta. Pero no solo eso, sino que yo afecto notablemente la marca del empleador, porque reputacionalmente está dañada la organización, y una organización de ese tamaño. O sea, no estamos hablando de una pequeña o mediana empresa, estamos hablando de una organización con un tamaño importante. La realidad venezolana parece muy paralela. Bueno, vamos entonces a adentrarnos un poquito a discutir y para poder acelerar y abrir el debate de sus preguntas en qué podemos hacer. ¿Cómo construimos nosotros qué podemos hacer? Lo construimos un poco con lo que hemos recibido de mucho feedback a nivel nacional, pero particularmente a partir de algunas investigaciones que ya están siendo realizadas en otros países, particularmente en el mundo desarrollado, ¿no? Para ver hacia dónde apunta toda esta situación. Creo que la primera, pues, evidentemente, como está claro, la mayoría de las organizaciones está revisando y repensando sus modelos de negocio y estrategia, ¿no? Creo que esa es como una verdad ineludible que tiene unas implicaciones y probablemente conecta con el tema de la reducción de plantillas. En algunos casos, se ha observado incluso una participación mucho más activa de la Dirección de Recursos Humanos en los procesos de toma de decisiones empresariales, porque nuevamente el corazón de la pandemia coloca la vista sobre las unidades de dirección del talento. Esto es interesante porque esto en el mundo desarrollado siempre se clamó que eso fuese así, inclusive un lugar en los comités de dirección y en los boards. En el caso venezolano, nuestra propia situación pasada hizo que las unidades de recursos humanos tuvieran más voz, ¿ok? Particularmente con el tema de la hiperinflación, con todos los temas de las redefiniciones salariales, de la noción de salario emocional, jugó un rol en el pasado. En estos momentos, particularmente mi percepción es que están allí, pero no tan fuerte como estuvieron en periodos previos, ¿no? Probablemente tiene mucho que ver con la reconstrucción que tenemos que ver post-pandemia, ¿no? Otras cosas que notaron, y por supuesto, por favor, les digo a mis colegas que interrumpan, hablen cuando quieran, me levantan, me hacen así y se acabó todo. Otra cosa interesante que está ocurriendo es el foco de la gestión, que siempre estuvo basado, por supuesto, en retribución y beneficio. Sin embargo, muchas de las percepciones que tienen las direcciones de recursos humanos es que tienen que trabajar mucho más en las nociones de beneficios enfocados para el tema de la salud y del well-being, del bienestar de los colaboradores, particularmente con este proceso previo, ¿no? Recuerden que estamos hablando de algunos hallazgos que ha ocurrido a nivel internacional. Otra cosa que aparece interesantemente es el manejo de la crisis. La necesidad de formalizar y definir grupos de trabajos que estén destinados a ese fin, a gestionar esto. Pareciera que si bien muchas corporaciones tenían equipos de trabajo de crisis, parecía que estaban como muy formalizados
Y el coronavirus lo que vino es a ser disruptivo completamente. Es decir, por lo tanto, la percepción que hay a nivel incluso de grandes corporaciones es que la crisis, hasta que se pudo gerenciar, tuvo que engranar unos equipos que estaban como, que se habían quedado en el aparato. Abro para que mis compañeros complementen. Bueno, yo solo quería complementar que digamos en las primeras épocas o los primeros días de la pandemia o del cierre de las operaciones, las organizaciones estuvieron mucho más enfocadas en lograr reactivar la operación. Sin embargo, estos 60 días, estos 90 días, incluso sobre todo que el desescalamiento total no sabemos cuándo se va a ocurrir, nos está pasando factura a nuestro equipo de colaboradores. Y digamos el bienestar emocional y mental que no necesariamente se ve reflejado los síntomas de que haya problemas no son tan evidentes como una enfermedad como el coronavirus. Es un punto que nosotros como organizaciones y específicamente como recursos humanos tenemos que poner atención. El nivel de estrés que estamos viviendo en estos momentos requieren un ojo, porque cuando antes hablábamos de bienestar, balance vida-trabajo, apuntaba más hacia a un tema de entretenimiento, un bienestar como incluso superior. Ahorita es incluso un bienestar, es un equilibrio que está bastante frágil. Yair, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, yo recuerdo cuando hicimos el primer webinar que conversamos acerca de las distintas fases, ¿no? De lo que podía implicar la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de lo normativo, yo decía que en una fase que prácticamente ya la cerramos, iba a haber una cohabitación de normas y una orientación jurídica, pues obviamente que se iba a anclar en una repetición de normas que ya teníamos en nuestro sistema, pero que no estaban diseñadas para este escenario, y que iban a surgir normas que iban a atender el tema del COVID, más no así de forma específica a trabajar el tema laboral. Pero que una vez que esto culminara, íbamos a ir a una fase de consolidación en donde íbamos a empezar a ver proliferar nuevas normativas, y esas nuevas normativas iban a empezar a trabajar temas específicos, y en algún caso ya se ha anunciado. De hecho, está por surgir una nueva norma técnica en materia de seguridad y salud laboral para tratar de abordar el tema de la bioseguridad, ¿no? Porque lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, que el INSACEL está visitando centros de trabajo, está orientando o incluso inspeccionando si se cumplen o no normas de seguridad y salud laboral para el tema del COVID-19, pero no cuenta con un instrumento técnico que les permita llevar a cabo esta actividad. Pero también recuerdo que hablábamos de un cambio de rol de los actores de relaciones laborales en las distintas fases. Y en esta fase que era de propagación al control, que se iba a verificar entre abril y septiembre, y estamos viendo cómo obviamente vamos cumpliendo un esquema que en ese momento era estimado, lo que yo planteaba era que el empleador iba a llevar a cabo todas las vías posibles para tratar de preservar la empresa, todas, desde la más light o la más soft hasta la más hard, que es la que obviamente nadie quiere hablar, que tiene que ver con reducción, optimización de talento, etcétera, ¿no? Y obviamente el trabajador en esta fase también, y esto iba de alguna forma a tensar el conflicto de intereses, iba a tratar de preservar el empleo y tratar de lograr el menor impacto en su ingreso derivado del tema del COVID-19, ¿no? Obviamente no lo puede evitar, pero va a tratar de luchar porque eso sea así. Y el Estado, que obviamente es un actor laboral que no podemos obviar, con o sin cambio de pauta normativa, iba a recrudecer. Es decir, se iba a volver un poco más inflexible, y ya estamos empezando a ver algunas cosas, las primeras reacciones por el tema del DirecTV es una de ellas, ¿no? Pero esto puede empezar a ocurrir a otras escalas con otras situaciones empresariales. Quizá no todas tengan la notoriedad por el impacto, por el tipo de empresa que sean. Posiblemente muchos comercios de pequeña escala comiencen a claudicar, ¿no? Y entonces no habrá quizá el sensacionalismo mediático para poder medir este impacto. Luego habrá que ver
a través de las distintas cámaras de comercio, cámaras industriales, cuál ha sido la lesión que se ha venido verificando en estas últimas mediciones, pero eso me acuerdo, lo conversamos en el primer webinar y estamos en esta fase cruda en la que se está empezando a tensar el conflicto, porque por un lado hay que garantizar la continuidad de la empresa o tratar de salvaguardarla por ser la fuente de trabajo, pero por otro esto implica sacrificios y esos sacrificios son de distintas características y todos los actores involucrados tienen que coadyuvar. ¿Qué es el posible escenario que vaya a ocurrir en la práctica? Bueno, van a seguir manifestándose o presentándose situaciones que no están ni siquiera instrumentadas en la ley. Voy a poner un ejemplo que no tiene ni que ver con esto, aunque sí con la pandemia. Ayer en la tarde, una de mis tareas consistió en orientar a un cliente precisamente porque tiene que hacer carnets de trabajo. Nunca tuvo carnet de trabajo, pero tiene que hacerlo porque en algunos medios de transporte públicos, en uno en específico, están pidiendo que si la persona no muestra el carnet de trabajo y el carnet de trabajo no dice a qué dirección queda esa empresa, no le permite circular a través de ese medio de transporte. Entonces, y eso no está instrumentado en ninguna parte, pero tiene que hacerlo. Entonces luego vienen los problemas de cómo lo redacto, cómo hago para decir, mira, aquí tienes esto que identifica, que en el momento que te lo estoy dando eres mi trabajador, que no significa que después lo siga haciendo, porque no sabemos si la relación laboral va a finalizar o no, ni convierte esta relación laboral en una relación por tiempo determinado mientras esté vigente ese carnet. Es decir, hay tantas cosas en el medio que comienzan a presentarse precisamente como consecuencia de esto y que no están reguladas, que nos colocan, como insisto, creo que la palabra de Patricia es muy significativa aquí, en un mundo paralelo. O sea, la ley puede decir o puede no decir, obvio, esto tiene un impacto, hay cosas que se tienen que normar y que todavía no se están normando, pero luego en la práctica la realidad no espera y comienzan a darse, no sé si por uso y costumbre, pero comienzan a darse evaluaciones de escenarios fácticos que van marcando nuevas reglas de comportamiento a esos actores laborales en esta fase que está entre propagación y control del COVID-19. Yo solamente le agregaría a esta realidad paralela que hemos estado describiendo a lo largo de esta mañana o esta conversación, es que si bien es cierto que nuestro marco regulatorio es muy, muy, muy rígido, por otro lado, la aplicación de ella es muy discrecional y también muy variable y a veces, muchas veces, muy laxo. Que eso, de alguna manera, las organizaciones venezolanas, aprovechando lo laxo de la aplicación, es que nos hemos bandeado. O lo complejo de la instrumentación de la norma, porque entonces puedo ir a las grandes, por ejemplo, pero las pequeñas pueden tener mayor flexibilidad para ciertas cosas, por ejemplo. Entonces, sí. Y tan paralelo es que no solamente nos bandeamos la legislación, sino que tenemos que leer estas cosas porque tenemos que hacer de esto también. Es decir, tenemos que manejar esa dualidad como de primer mundo, pero a su vez sortear toda la legislación para poder tener ese mínimo operativo necesario para sobrevivir y ser sostenible. ¿Ok? O sea, si querés avanzamos un poquito más acá, dándole algunos ejemplos de algunas cosas que a nivel internacional están como apareciendo. Aparece, por ejemplo, el tema del alineamiento. O sea, fíjense que poderosamente aparece dos elementos críticos, como que ni la gerencia de crisis fue suficientemente efectiva, pero además el alineamiento de las distintas unidades dispersas geográficamente fue tan efectivo como se tenía que hacer. Y además mucha añoranza en relación a eso, porque cada localidad geográfica podía aportar aprendizajes a la corporación. Es decir, que era bidireccional la cosa, o sea, era muy interesante, ¿no? Entonces, la exigencia y la necesidad de tener presente este lineamiento. Luego aparece, por supuesto, como ya lo refirió Susana, la atención al bienestar emocional de los empleados. Y entonces aparecen como prácticas de muchísimas organizaciones, como Accenture, por ejemplo, que tenía ya previamente un programa donde ellos conectaban todo el bienestar emocional con productividad, es decir, previo a la pandemia, pero que se apuntalaron en él para resolver esta situación y para apoyarse en esta situación. Está todas las plataformas online para lidiar con los temas de ansiedad, estrés, que implica el teletrabajo, disculpe, incrementos, seminarios web, algunos gratuitos, algunos pagos,
sobre temas de cómo sobrellevar la soledad, el mantenimiento de una vida, un mantenimiento de estilo de vida saludable. Es decir, aparecen todos estos elementos como cruciales. Y es algo que es repetido, ¿ok? Y fíjense, no estamos hablando de la manera convencional de vida, de equilibrio vida personal y laboral. Estamos hablando de un contexto sustancialmente diferente, ¿ok? Entonces, esto aparece y se pone en tapete como una de las prácticas que además ellos sostienen que tiene que ser mantenida en esta pospandemia, posentrada o entrada a normalidad, que va a ser una normalidad bastante atípica, pues por así decirlo de alguna forma. Entonces, es uno de los aprendizajes que aparece como muy marcado. Colegas, cualquier comentario adicional. Seguimos. Perdimos a Valentina temporalmente. Sí, se está reconectando. Si quieres, seguimos para poder avanzar. Ok. Otras prácticas relacionadas también con el bienestar están la instrumentación de pausas entre las horas establecidas. Y fíjense que aquí una cosa que llama poderosamente la atención es conectando con lo que dice Yair, el mundo corporativo establece de alguna manera ciertos horarios o bandas horarias para que las personas se dediquen al teletrabajo. Y a su vez contempla espacios de esparcimiento, espacios pausas. También hay como incentivos para todo lo que tiene que ver con la relación familiar, que si lectura en línea de cuentos para los hijos, y espacios sencillamente de esparcimiento. Un café con alguien, virtualmente, ¿ok? Conversaciones entre amigos, es decir, tratan de promover activamente esto porque todo esto apunta a mantener la salud emocional de nuestros colaboradores, ¿no? En el caso el mundo corporativo que está despidiendo, la máxima es, por ahora, es proporcionarle a los empleados la información que puedan manejar razonablemente. Recuerden que las grandes corporaciones anuncian sus reducciones de plantilla, y más si cotizan en bolsa, ¿ok? Entonces, ellos mismos están entendiendo que eso puede ser un causante de mayor estrés y ansiedad. Entonces, vuelve al punto anterior. La relación fundamental aquí es cómo garantizar y preservar, ¿ok?, el bienestar emocional, la salud mental de nuestros colaboradores en una situación tan crítica. Pero lo interesante también de esto es que al final el trasfondo es que ellos mismos no saben lo que puede pasar en los próximos meses. ¿Ok? Entonces, una previsión de recorte de tanto porcentaje de plantilla puede ser que en un mes y medio o se incremente o incluso disminuya. Es decir, esa tan anhelada normalidad le faltan como cartas todavía para poder ser definidas. Entonces, ellos mismos te dicen, así estamos. Que yo creo que hay un paralelismo también con nuestro caso, ¿ok? Nuevamente, interrúmpanme cuando quieran intervenir, no me dejen sola y no me abandonen, por el amor de Dios. No, estamos aquí adelante para ver, para que avancemos también, ¿les parece? La máxima pareciera que el trabajo remoto llegó para quedarse. Entonces, esto coincide específicamente con lo que sugería Yair en todo el tema de la necesidad de actualizar las políticas de trabajo remoto, porque digamos que a las organizaciones también les agarra de sorpresa esto, porque el trabajo remoto que tú hacías no es el que estás haciendo. Correcto. Entonces, incluso estoy hablando del mundo corporativo formal. Es decir, entonces yo necesito actualizar y redefinir esas políticas. Hablan de mucho de promoción de equipos de IT, por supuesto, alineados para crear soluciones rápidas, porque esto es muy dinámico. Y, por supuesto, a proporcionar el acceso remoto a los empleados críticos o aquellos que son indispensables, que estén conectados, ¿no? Luego aparece la palabra formación para que la gente pueda gobernar realmente lo que significa el acceso remoto, las implicaciones de esto, ¿no? A nivel de los gerentes, y hacen hincapié que esto es una formación que tiene que ser permanente.
¿Ok? Entonces habla una puntual que es para enseñarle incluso a cómo delegar, cómo hacer seguimiento, herramientas que tengo que utilizar para lograr todo, alinear completamente a todo el equipo en función de esto, porque son maneras diferentes. Es decir, el control o el ejercicio del seguimiento y monitoreo no lo puedo hacer de la manera usual. Entonces hay que entrenar a los niveles supervisorios para que esto se pueda hacer de la mejor manera posible sin afectar al final el desempeño del equipo. Pero también aparece como una pauta importante, disculpe, el tema de la formación permanente. ¿Ok? O sea que esto está en plena evolución. ¿Comentarios? Otras cosas interesantes, lo que ya habíamos dicho, esto es como la otra cara de la moneda. Así como aparecieron algunas prácticas comunes, ellos también hacen referencia a grandes desafíos. Si el teletrabajo llegó para quedarse, recursos humanos tiene el desafío de construir esas relaciones, partiendo de que está inmerso en este trabajo remoto. Recuerden que la construcción de relaciones es natural al rol de recursos humanos y probablemente una de sus mayores fortalezas. Entonces, ante esto, ellos tienen que ver, o sea, es un reto tremendo, porque es la construcción y mantenimiento de estas relaciones en un contexto como el que nosotros estamos viviendo, que implica un cambio en la relación laboral, pero además la propia redefinición del rol. Eso es un punto para mí sumamente valioso. Luego, sí, ajá, yo lo que quisiera agregar al punto que acaba de comentar Patricia, que muchas veces las organizaciones se apalancaban en esos espacios presenciales, sociales, para fomentar el engagement del grupo, el trabajo en equipo, esa sinergia. Entonces, el recurso humano en este momento tiene el gran reto de buscar otras maneras desde la virtualidad para formar engagement, vivir el propósito que tradicionalmente esto lo podemos construir desde el face to face. Ahora lo tenemos que convertir a lo virtual. Así es. Y es un reto tremendo porque no estamos acostumbrados. Recuerden que lo que está pasando allá afuera es que estamos buscando esa normalidad que no es tal. Luego hay una crítica muy interesante al trabajo remoto y hay una alerta también con el micromanagement, que yo creo que están ambas conectadas, ¿no? La crítica al trabajo remoto en este caso es que muchas organizaciones están creyendo que lo que va a ocurrir post pandemia o en esta búsqueda de normalidad es el trabajo remoto que hemos estado viviendo desde que se inició el proceso de pandemia, que es un trabajo remoto muy peculiar, que implica la convivencia con el resto de los miembros de la familia, los niños que están en casa. Probablemente eso también esté modificándose. Por eso dice que esto es algo en constante evolución. Entonces, ese trabajo remoto al que nosotros estamos haciendo referencia y que hacen referencia la mayoría de las reflexiones sobre esto, no es probablemente el trabajo remoto que vamos a enfrentar una vez que la crisis sea superada. Es decir, el trabajo remoto llegó para quedarse, pero no como lo estamos concibiendo en estos meses de aislamiento social, sino que tienen otras implicaciones. Entonces va a ser probablemente un intermedio entre lo que se hablaba previamente del trabajo remoto y lo que hoy en día estamos viviendo, porque estamos construyendo esas cajitas. Conecto esto y cedo la palabra. Otro tema es el micromanagement con los entornos virtuales. Y eso es gravísimo porque por eso es tan importante la formación permanente e incluso incluyo a todos nuestros partners de recursos humanos porque la manera como se gestiona gente, se supervisa gente, se hace seguimiento y monitoreo, se da feedback en entornos virtuales, no es exactamente el face to face y tiene que ser modificado. Entonces, probablemente en las primeras de cambio, mucha gente incluso se sintió acosada
o abandonada. Ocurrieron como los dos grandes extremos, ¿ok? Acosada porque la supervisión era cercana por un temor a de que el trabajo no saliera, etcétera, o abandonada porque, bueno, te dejaron sin pensar en tu bienestar. Entonces, el alerta que hace, en este caso, la Sociedad Estratégica de Recursos Humanos de los Estados Unidos, es que eso pasa factura. Pasa factura nuevamente como la marca del empleador. ¿Por qué? Bueno, porque al final yo te voy a decir, cuando la situación vuelva a la normalidad, a mi mercado, ¿cómo te comportaste tú conmigo? Nuevamente aparece la gestión de las relaciones como elemento clave en todo esto. Compañeros, todo suyo. Yo quizás voy a hacer un comentario muy breve, ¿no? Precisamente con el tema supervisorio, porque coincido contigo no solamente en lo que ha sido la realidad, pero con una preocupación adicional. El tema del trabajo a distancia, cuando está instrumentado desde la perspectiva, digamos, del teletrabajo, y además involucra el uso de algún tipo de aplicación o herramienta informática, supone de inmediato un control que tiene el patrono sobre la actividad que desarrolla el trabajador. Y esa incomodidad que puede generar, incluso puede involucrar en determinados escenarios la violación o la amenaza de violación del derecho a la intimidad de los trabajadores. Y es un tema bastante delicado que tiene una frontera muy gris. En el caso venezolano, además, carente de muchísima regulación y donde hay quizá alguna norma aislada que diga algo, pero muy poco trabajado desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, entonces, de relaciones laborales. Entonces, ahí hay un gran riesgo por ese lado. Y por otro, en el extremo opuesto, que comenta Patricia, que me parece muy relevante también, que tiene que ver con las empresas en las que están sujetas a algún tipo de decisión que el trabajador identifica como una especie de abandono supervisorio. Si esto es una política general, obviamente esa política general, digamos, va a involucrar para el trabajador una sensación que coincide con la que tienen otras personas que prestan servicios en la empresa y están viviendo las mismas circunstancias. Pero están dándose también situaciones en las que hay algunos cargos en los que sí la conexión se mantiene a pesar del trabajo a distancia, y otros cargos en los que los trabajadores se sienten abandonados, y allí pues obviamente la persona incluso podría considerar que está siendo objeto de algún tipo de discriminación. Entonces es muy importante, por lo menos en el caso local venezolano, que las empresas que estén llevando a cabo esquemas de trabajo a distancia urjan rápidamente a un tipo de instrumentación en las que además implique, digamos, la delimitación de qué actividad se supervisa, por qué sí, por qué no, y que el trabajador se sienta acompañado indistintamente de cuál es el cargo que está ejecutando y de si ese cargo en este momento tiene o no la misma relevancia que algún otro, porque podría por uno u otro extremo estarse vulnerando los derechos fundamentales del trabajador. Y esos deben ser acuerdos de verdad, o sea, las nuevas medidas, los retos, los objetivos tienen que ser negociados entre las dos partes, colaborador con supervisor. No puede ser impositiva. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, y además el impacto en la relación ahí es brutal. O sea, nuevamente la palabra clave es que tú estás construyendo tu propia marca de empleador, y eso tiene unas implicaciones de cara al futuro. O sea, la manera como se hacen las cosas. O sea, que hay que pensar en frío. Esto es un buen resumen de un poco de los cambios que estamos esperando en la gestión del talento. Sí, bueno, básicamente esta lámina ya lo hemos comentado a lo largo de esta hora que hemos estado compartiendo, ¿no? Tal cual en los primeros 30, 45 días desde que comenzó en Venezuela específicamente, digamos, la pandemia o digamos, como lo queramos llamar, en términos de reclutamiento y selección, lo primero que hicieron las organizaciones fueron detectar cuáles son mis empleados claves y cuáles de ellos tienen posibilidad de hacer el trabajo remoto, ¿no? Entonces tuvimos un home office intensivo manteniendo algunas premisas de la movilidad presencial. O sea, nos lanzamos al home office sin hacer aquellos ajustes que hemos estado, las negociaciones que hemos estado llamando a la atención. Y en términos de beneficios, algunos cambios relativos, pero no sustanciales. Entonces, que en el segundo periodo nos dimos cuenta que tenemos que fortalecer la formación, el uso de las tecnologías y los nuevos mecanismos de relacionamiento,
definitivamente el desempeño por resultados y objetivos. Y en cuanto a la retribución, atención o apoyo en lo psicológico en el manejo de los retos actuales. Nuevamente, tenemos que estar muy alerta al well-being y el estado emocional de nuestros equipos, de nuestros colaboradores, ¿no? Opciones de esparcimiento. Aquí hago incluso un llamado a nuestra realidad propia. El hecho de que DirecTV haya cesado sus operaciones en Venezuela y que tenía aproximadamente el 40-50% del mercado venezolano en términos de el entretenimiento, ¿qué significa eso en los hogares? Porque no es solamente la salida de otra empresa, es que estamos en un confinamiento con realidades y niños y demás, donde en muchos hogares venezolanos el único esparcimiento que tenían era la televisión por cable. ¿Y qué implicaciones puede tener estos en nuestra realidad como organización y con nuestros trabajadores? Ciertamente el endomarketing, como nos refiere una de nuestros participantes en el chat, es una de las tendencias que las organizaciones han empezado a generar justamente ese engagement y que todos sus miembros se apropien más de las empresas. Pero sin embargo, en este momento en particular, que estamos en la transición todavía de si es un escalamiento o no lo es, tenemos que generar espacio de socialización con el equipo virtual. Seguimos, Pat. Como manera de resumen, tenemos aquí como las tareas pendientes de cara a la gestión del talento. Sí, definitivamente la adopción de la metodología ágil es el lema. Tenemos que ser ágiles en nuestros procesos, incluso en temas de recursos humanos, que realmente la metodología ágil proviene del mundo de desarrollo de software, cabe perfectamente en el mundo organizacional y en temas de recursos humanos con más presencia todavía, ¿no? Revisando los acuerdos de forma constante, medición del desempeño por resultados individuales y colectivos, reclutamiento 4.0, endomarketing. O sea, tenemos que crear experiencias y que la gente quiera trabajar con nosotros. Parece ilógico que hablemos de reclutamiento cuando estamos hablando a lo largo de esto de desvinculación, pero digamos que si son las tareas pendientes para el futuro, es un must be. Tenemos que cambiar nuestros procesos tradicionales de reclutamiento y selección a algo que en países de primer mundo incluso está bastante no bastante, hay algunas empresas lo tienen institucionalizado, ¿no? Y compensación y beneficios adaptados a la nueva realidad. Crear un ambiente de trabajo agradable en multiespacios, porque posiblemente en estos momentos estamos completamente de lo virtual, o en gran parte, pero posiblemente en 6 meses sí va a haber la posibilidad de que nos veamos, de que hayan encuentros. Y entonces tenemos que propiciar esos multiespacios y manejar esos multiespacios, convertir el propósito organizacional y la estrategia de negocio en todos los procesos en relación a la gente, incluirlo. O sea, no es posible que diseñemos algún proceso relacionado a la gente distanciados del modelo de negocio, de la estrategia de negocio y con el propósito organizacional, porque yo como organización sí, puedo mantener mi propósito cambiando el modelo de negocio en función de las necesidades, pero mi propósito se mantiene. Y esos elementos tienen que trabajar alineados, que parezcan uno solo. Una sola cosa yo agregaría mostrando unos ejemplos muy interesantes que están haciendo, por ejemplo, cadenas de retail en Estados Unidos. Es decir, grandes y pequeñas, dado que incluso las podemos nombrar, o sea, Walmart y algunas más chiquitas, lo que está haciendo, por ejemplo, McDonald's, que mantuvo los restaurantes abiertos, es que les dio bonificaciones a sus empleados para sobrellevar la situación y hablaba de los héroes que estaban en la primera línea, ¿ok? Y que no solamente tenían que ver con
nuestros héroes de salud, que son cruciales en todo este proceso. O sea, fíjense que ahí nuevamente estoy construyendo la relación, es el engagement, ¿ok? Y eso es muy interesante. Comparto contigo que a pesar de todo este contexto, yo pude seguir abierto, que seguí ganando, ¿ok? Y que tú estuviste en el front, ¿ok? O sea, el mensaje es claro y preciso. Es sumamente interesante eso, ¿no? Y lo dejamos aquí como para que Sí, mastiquemos un poquito. sí, incluso Patricia, yo me apoyo en lo que acabas de comentar. Al final vamos a lo básico, ¿no? Que es lo que nos buscamos como humanos, el reconocimiento. Y si se dan cuenta, es un reconocimiento que en términos monetarios a la organización no nos cuesta. No, es que los Pero bonos son muy pequeñitos, incluso. Pero tiene un efecto positivo inmenso. De hecho, creo que en la mayoría los ha entregado ya 2 veces, o sea, en lo que abril, mayo, o sea, y la gente está muy agradecida, porque al final el mensaje es, me importas. Totalmente. Y el ritual de la entrega, del significado de que eres un héroe que estás allí. O sea, avanzamos. Sí. Bueno, nosotros ahorita queremos hacer algo peculiar, que es que queremos abrir los micrófonos para que las personas o chat para que nos ayuden a responder dudas, inquietudes y nos colaboren y, bueno, interactuar un poco con ustedes. Hola, Pat. ¿Cómo están? Voy a hacer un poco la voz de todas las personas que están por el chat. Ya varios han escrito y en un ratico volvemos a hacer una revisión después de tu anuncio y de abrir estos micrófonos. Entonces, ciertamente la gente está teniendo las mismas inquietudes que ustedes en lo que están comentando. Y Vija Belmonte, por ejemplo, dice, ya nos vamos a silenciar los micrófonos, que hay un ruido de fondo que nos han insistido en que mientras hablamos aquí puede crear un feedback. Ok, entonces continúo. Vilma Belmonte dice, dadas las condiciones, incertidumbre, angustia de trabajadores y patronos y el carácter masivo de una decisión de salida de personal, se complica realizar un buen cierre de la relación de trabajo. Esto es lo que está inquietando a muchas de las personas de la audiencia, ese cierre. Úrsula Urelas pregunta, ¿reestructuraciones organizacionales deben ser notificadas a los entes laborales? Yo no sé si ustedes quieren que les lea varias preguntas, si vamos contestando una por una, ¿cómo prefieren que sea la modalidad? Yo creo que podemos agrupar, ¿no? Exactamente. Okay, perfecto. Entonces, continúo con la siguiente. Elizabeth Carrillo dice, las empresas han tomado decisiones muy duras. Ejemplo, por ejemplo, la suspensión del contrato laboral. Al realizar esta suspensión, la forma correcta sería solo indicarle al trabajador a través de un correo esta decisión. Después, otra persona se preocupa por la disponibilidad del combustible y dice que la escalada o desescalada de medidas van en función de la disponibilidad de gasolina en el caso de Venezuela. Moraima Materanzi dice, la empresa decide pagar el bono vacacional de vacaciones vencidas entre enero a junio y los días de disfrute, negociarlos con días de pandemia. Considerando que la empresa está pagando sueldo factible, eso bajo negociación con los colaboradores. ¿Ustedes escuchan a Valentina? Se quedó congelada, como Elsa. Se nota que somos padres de niñas, Yair. Mira, vamos a tratar de creo que responder las preguntas que logramos recibir de Valentina y mientras ella logra recuperar el tema de conexión, ¿no? Okay. Yo pienso de lo que el tema del buen cierre, ¿no? No sé quién de ustedes quiere opinar aquí, porque ya el tema no es solamente jurídico, sino cómo más allá de lo jurídico que implica poder abordar una situación de cierre que reduzca escenarios de tensión, conflicto o de ruptura, ¿no? No sé Se me había caído internet, disculpen. Ok. Perfecto, podemos hacer un corte aprovechando que se me cayó el internet, no sé hasta qué pregunta llegué. Adelante, gracias. Parte de esta nueva dinámica. Es así.
Bueno, básicamente, con el tema del buen cierre, dependiendo también de las situaciones, yo sé que Yair expuso su posición con respecto a los cierres abruptos como los que se han aplicado con DirecTV y el caso de Cloro particularmente. Sin embargo, también esa forma de hacerlo responden a unas particularidades y el efecto mediático que pueden ser esas organizaciones, ¿no? Entonces, anunciar esto previamente también pueden significar consecuencias no controladas. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, sencillamente que eso está en el tapete. Sin embargo, toda terminación laboral tiene que partir del hecho que tú habías comentado, Yair, es que estamos lidiando con personas, ¿no? Y cuando tratamos, si establecemos conversaciones sinceras y transparentes respecto a las situaciones, mi colaborador o mi partner lo puede entender. O sea, nuevamente es que volvamos a lo básico, que estamos hablando de relaciones humanas, y bajo esa premisa, y si la persona realmente sabe que la organización no está en condiciones de mantener los salarios, el otro lo va a entender. Y cuando hablamos de esas particularidades de nuestra realidad bizarra, incluso muchos trabajadores, independientemente del cierre, han buscado formas de ingresos paralelos, porque yo no puedo esperar a que la organización se active, yo necesito generar ingresos. Entonces, es sincerar, hablar desde la transparencia, y creo que eso puede ayudar. Allí hubo también una pregunta respecto a si un correo electrónico es suficiente para anunciar una suspensión laboral, un cierre. Nuevamente, si nos ponemos partiendo del hecho de la empatía, ¿para usted es suficiente un correo o una ayuda, una llamada, ayuda, una acción, ayuda a buscar trabajo al otro? Porque posiblemente Patricia hizo alusión a McDonald's hace ratico, sin embargo yo que les dio bono. Entiendo que en algún país McDonald's incluso alquiló, entre comillas, sus trabajadores a una cadena retail. Entonces, posiblemente yo como organización no puedo ofrecerte trabajo en este momento, pero si yo tengo algún partner que ha pasado con Amazon y todas esas organizaciones que son dedicaciones masivas al delivery, sí necesitan ese personal. Nosotros que hemos hablado con algún cliente o algún partner en el sector de los supermercados, el hecho de que yo ofrezco el servicio de delivery, tengo que tener personal dedicado a armar el pedido de las personas que ponen la orden de compra por la página web. Entonces, ¿hay algunas opciones de trabajo allí? ¿Cómo lo puedo manejar desde mi realidad particular? Yo no estoy diciendo que esto es aplicable para todos, pero buscar soluciones o salidas incluso para ese cierre, ¿no? Claro, yo un poco para complementar, ¿no? El tema de la suspensión siempre, desde el punto de vista jurídico, va a depender, ¿no? ¿Qué causa la suspensión? Que la empresa está imposibilitada de prestar servicios porque el Ejecutivo Nacional lo estableció en el decreto, o siendo las empresas exceptuadas, viven una circunstancia particular que aun cuando el decreto les permite trabajar, ellas no pueden seguir trabajando. Puede ser porque no reciben los insumos, porque no tienen cómo lograr que los trabajadores lleguen al puesto de trabajo y el trabajo es fundamentalmente presencial, etcétera. Entonces, si es el primer caso, es decir, si tiene que ver directamente porque no pueden prestar servicios, dado que no están exceptuadas porque el Ejecutivo Nacional no las exceptuó, no hay que, desde el punto de vista formal, llevar a cabo ninguna otra cosa más que, como lo dice muy bien Susana, establecer el tema de empatía y mantener una buena comunicación con tus trabajadores. En el caso particular de las empresas que por decisión propia, estando exceptuadas, no pueden continuar llevando a cabo su actividad, o lo van a llevar de forma muy intermitente o solo con algunos trabajadores y otros sí van a ser suspendidos, allí sí, obviamente, hay que ocurrir ante la Inspectoría del Trabajo desde el punto de vista formal y de llevar a cabo el procedimiento. Y no basta una simple notificación a los trabajadores por la vía de un correo electrónico, porque entre otras cosas, como muy probablemente va a estar ocurriendo, la mayoría de las empresas ni siquiera cuentan con un reglamento interno de trabajo en el que el medio de comunicación formalmente establecido entre las partes sea el correo electrónico. Entonces, estas son cosas que cuando existe este tipo de instrumentos, uno llena el vacío legal, pero que la mayoría de las empresas no cuenta con un instrumento que regule estas características. Yo no hablaría de alquiler de trabajadores, porque eso nos colocaría en una situación previa a la revolución industrial. Creo que, y eso por cierto en Venezuela en algún momento ocurrió,
hubo un decreto que habló de esa materia allá en la Quinta República, me refiero, Sí, acerca de la cesión temporal o transferencia temporal de un trabajador por un tema de prioridad o de objetivos prioritarios a nivel nacional, ¿no? Pero nada, lo que sí creo que lo que dice Susana es fundamental, fundamental. Creo que hay un tema aquí y se reduce siempre a lo mismo. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Ellos tienen unas necesidades, hay que aprender a colocarse en la posición del otro, entenderlo y a partir de allí construir una solución donde existan alternativas que permita en la mejor manera posible tratar que esas sean alternativas compatibles con los intereses de los distintos actores laborales, en la medida de lo posible. No siempre va a ser algo, no va a ser algo viable. Quedaba suelta una pregunta sobre el tema del bono vacacional tema del pago una cosita que me gustaría complementar allí. Es que yo finalmente creo que la manera como tú vas a la ruptura laboral dice mucho de tu estilo como supervisor y gerente. O sea, al final define a la organización. Es decir, si tú has tenido una relación tensa y complicada con tu gente, probablemente vas a ir a ese esquema. O sea, al final no puede ser que tú hayas mantenido por N número de años o de periodos de tiempo a una persona y no manejes el tema empático para algo que es tan relevante como el cese, como la ruptura de una relación laboral. Es así, totalmente de acuerdo. Finalmente el tema del bono ocasional que decía, bueno, pago anticipado y disfruto luego y me pongo de acuerdo con el trabajador. En materia de derecho del trabajo venezolano, y no es de ahora, de la ley anterior es exactamente lo mismo, el bono vacacional se paga en la oportunidad que tiene lugar el efectivo disfrute de las vacaciones. ¿Por qué? Porque se supone que el bono vacacional es un mecanismo complementario diseñado para que el trabajador, que su salario va a quedar comprometido en el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias, disponga de un dinero adicional que le permita ir a Disney World con 15 días de salario, ¿no? Entonces, un poco nuestra linda legislación quiso de alguna forma dar ese pago adicional y si el patrón no paga y no hay efectivo disfrute, lo que va a ocurrir es que cuando se dé el efectivo disfrute, si el salario del trabajador varió y es un salario superior, entonces el patrono debe igual una diferencia. Es decir, esa estrategia de voy a cortar pasivos laborales o adelantar para aligerar la carga de pasivos laborales porque no quiero cortar mi flujo de caja auxiliando a un trabajador, pero seguir debiendo el dinero que por efecto de la legislación de trabajo le voy a deber, no es buena consejera cuando no viene exactamente validado de un profesional del derecho. Yo creo que todos estos mecanismos de intentar hacer pagos anticipados deben ser revisados uno a uno por un profesional, que estoy seguro que las personas que están en el webinar de hoy posiblemente tengan sus abogados de cabecera y deben hacer la validación respectiva. Valentina, bueno, tenemos más preguntas por aquí. Es muy interesante la visión holística que ustedes están mostrando de la organización y de todos sus retos que tiene por delante y cómo introducen también el concepto del endomarketing del que hablaba sobre todo Susana. Entonces siguen las preguntas. Por ejemplo, Andrea Toro justamente dice, en el caso de una suspensión, ¿cómo se procede? Creo que ya lo respondimos un poco. El temor, y manifiesta su temor, es que el flujo monetario de la empresa va disminuyendo. Aquí nos preguntan, hablabas, Jair, sobre que la empresa no podía limitarse a notificar por correo, pero también pregunta Ediver si se debe recibir del trabajador algún documento. O sea, si es al revés, de parte de este trabajador, si se debe de recibir algún documento formal que nos haga legal su renuncia de su puño y letra. Jesús Escalona nos dice cómo lograr esa transición efectiva hacia el teletrabajo, migrar hacia toda esta nueva modalidad. Mauricio Carvajal, estamos preparados para gestionar criterios y avanzar con tono en el resizing organizacional. Y ahí Patricia respondió un poco dependiendo de la realidad en la que se encuentre cada organización y cuál ha sido como su estilo y forma de relacionarse con sus trabajadores. Y Connie Castro indica, hola, ¿cuál sería su consejo para mantener motivado al personal en el caso de que mi empresa deba reducir jornada de trabajo a empleados en home office y por ende sueldo? Una sola cosa con respecto al right sizing.
yo lo entendí la pregunta con respecto a si tenemos los criterios. Bueno, eso va a depender, es one to one, ¿no? O sea, cuando uno va a una reducción de plantilla de esa naturaleza, tiene que ser muy pensado. Entonces, la premura de ir al teletrabajo, a los home office, probablemente nos está llevando a hacer cosas muy aceleradas. A veces hay que detenerse para poder pensar en el mediano y largo plazo. Porque no sabemos. Es decir, una de las cosas que dijimos al principio era que precisamente esa normalidad no está clara. Entonces, yo sí creo que para poder responder esa pregunta hay que sentarse a reflexionar la situación financiera de la organización, que necesariamente, y por eso es el pushing con el tema económico que es tan relevante, verificar realmente de quiénes vas a salir, porque eso va a ser crítico, pensando incluso con la conexión con home office y teletrabajo. Y quisiera como aclarar un poco lo que decía el chico con respecto al teletrabajo. Bueno, nosotros les dimos como algunas pautas allí, ¿no? Dijimos que evidentemente pareciera que es clave que tú selecciones cuáles son las áreas críticas de la organización para tener la operación, de formación, involucres a la gente de IT y incluso proporciones los suficientes recursos que requieren estas personas. En otras palabras, estoy hablando de recursos financieros también, que tiene unas implicaciones. Y además, está todo el tema del entrenamiento y formación que le tienes que dar a la gente. Y un punto solamente que pasó como que un poco debajo de la mesa, cuando uno trabaja en home office, uno estructura. Por eso había muchos ejemplos que decían que las organizaciones les daban como un lapso de tiempo, o sea, una franja horaria, donde yo puedo hacer solicitudes, pero que a su vez habían espacios donde tú podías descansar, espacios de esparcimiento, es decir, combinabas, porque no puedes estar de manera permanente conectado desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, es decir, tiene que haber espacio y mucho más en la realidad de nosotros, donde tienes que salir a hacer compras de víveres sin gasolina, etcétera. Suelto ya y cierro el micrófono. A nuestra audiencia, mejor dicho, a nuestra comunidad virtual, si tienen más preguntas, comentarios, es el momento de hacerlas. Aquí estamos para ustedes. Sí, hay una pregunta en particular con el tema de cómo motivar a nuestros colaboradores o mantener la motivación de nuestra organización. Nosotros aquí a lo largo de esta hora y media que hemos estado compartiendo hemos nombrado algunas cosas, pero la motivación, cómo motivar tiene que partir de entender y conocer la realidad propia de nuestro equipo. Si nosotros tenemos, nuestra organización está conformada principalmente por personas o colaboradores con hijos pequeños, digamos que la manera de mantener esa motivación o parten de espacios de esparcimientos en familia. Entonces, si son centennials, millennials, solteros, la motivación, digamos que la construcción de esa motivación es distinta. ¿Sí? Pero en estos momentos se requiere una comunicación fluida entre colaborador y equipo. Yo particularmente tengo conocimiento de equipos de trabajo desde la virtualidad, donde no hay ninguna reuniones que permita sincronizar el trabajo del equipo, sino reuniones directas entre colaborador y su jefe inmediato, pero esa conversación, ese que se daba prácticamente cuando nos encontrábamos en el ascensor, en el café, no se está dando. Y a pesar de que la verdad que en temas de home office y webinars con temas de recursos humanos abundan, y esto es algo que todo el mundo dice, lastimosamente dentro de nuestra realidad paralela, cuando vamos al detalle, no, el gran grueso de las organizaciones no lo estamos poniendo en práctica. Si ustedes me preguntan cuál es el foco hoy de recursos humanos, es crear espacio de esparcimiento y ocio. Porque lo laboral, lo propiamente, creo que de alguna manera lo hemos cubierto.
tan cubierto que nos olvidamos que también necesitamos un poquito de alivio. Una sola cosa adicional. La pregunta además hacía referencia a que las personas tienen que reducir la jornada laboral. Pero nuevamente, la clave aquí para motivar a la gente es que tú estás tratando de preservar la relación a pesar de que tú tienes que ir a ese esquema, que luego tiene todas unas connotaciones legales que Yair perfectamente puede alegar. Pero la manera como vas a vender eso es en sí mismo una gran motivación porque estás mostrándole que le importas, o sea, le importas. Eh, hay como una última pregunta que creo que dice que si el gobierno autorizara el retorno parcial a las labores bajo ciertas condiciones, ¿sería factible mantener suspendido a un grupo de trabajadores así el gobierno no utilizara el término suspensión? Yair, creo que es toda tuya. Lo trato de decir de la forma más gráfica posible, pero a ver, dos cositas. Se quedaron sobre por ahí un tema de la renuncia legal por correo electrónico, algo por el estilo, y si tiene que haber un documento firmado por escrito por el trabajador. La verdad es que, de nuevo, en nuestros universos paralelos, la ley dice o deja de decir, y en la práctica, como siempre, ocurre algo completamente diferente en la apreciación de la forma probatoria. La renuncia es un acto unilateral. Como acto unilateral, es un acto que lleva a cabo, en este caso, el prestador de servicios, quien decide que no quiere continuar prestando servicios para esa empresa como tal. Esa manifestación de voluntad pone fin a la relación de trabajo y, en teoría, lo que puede ocurrir más adelante es que un trabajador que haya renunciado por alguna razón, digamos, desconocida, se arrepienta y quiera retomar esa relación laboral y entonces diga, yo no renuncié, a mí me despidieron y vengo a pedir mi reenganche, ¿no? Supongamos que ese fuese el caso pensando en la buena fe y no que es una renuncia impuesta por un empleador que, sorteando los efectos de la inamovilidad laboral, te impone que tú firmes una carta de renuncia para dar por finalizada tu relación de trabajo. En el caso venezolano es bastante común, aunque normalmente viene dado de mano con una propuesta de negociación que da algún lugar, algún cierre, que para el trabajador, digamos, significa que va a percibir un beneficio adicional desde el punto de vista económico que lo invita a considerar el planteamiento del patrón, es decir, renuncia y yo te voy a pagar, aparte de lo que te corresponde por ley, algún monto adicional que las partes suelen negociar, y eso en principio es lícito también. Pero digamos, el instrumento como tal, hay una ley, que es la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, y un reglamento parcial de esa ley, en donde bajo ciertos parámetros que incluso la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha reducido a 4 elementos, no viene al caso ahora de decir, ese documento electrónico puede tener cierto valor legal una vez que es promovido en un expediente, en una demanda posterior. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Cuando usted va a la Inspectoría del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo no solamente es que te dice que el trabajador debe firmar un documento, sino que además muchas veces, en algunos casos, porque además esto está en todo el territorio nacional y manejan criterios a veces distintos y contradictorios, te dicen además que eso tiene que ser redactado a puño y letra por el trabajador. No existe norma expresa en esa materia que lo imponga de esa manera. Por supuesto, si usted tiene una renuncia hecha a puño y letra de un trabajador, es indudable que usted puede hacer una prueba, una experticia a ese documento para decir que en efecto emana a la persona a quien se le opone y que fue firmado por esta persona en particular en un momento de finalización de la relación de trabajo, y eso es más o hace más sencillo demostrar que en efecto la relación laboral finalizó por renuncia, lo cual no quiere decir que por otros medios no sea válido o idóneo, pero de nuevo repito, hay que vencer ciertas resistencias, especialmente la administración del trabajo, que por razones que yo no termino de entender, siguen cerrados a las distintas pruebas, y los demás medios probatorios, cuando son lícitos, están establecidos en la ley, ellos no los reconocen de manera abierta. Ahora, en el caso del último planteamiento que estábamos conversando acerca de la suspensión, mira, pienso que si el Ejecutivo Nacional levanta la suspensión, supongamos que llegamos ya al punto en el que vamos hacia la nueva normalidad, que implica retomar de nuevo las relaciones de trabajo. Yair, disculpa que te interrumpa. Yo no sé si tienes el micrófono en algún lugar donde está haciendo como un feedback. ¿Es un micrófono inalámbrico o algo? No. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Tiene retorno? Sí, no, tiene como un sonido de golpe
que quizás hable un poquito más despacio y te vamos a escuchar bien. Gracias. Vamos a ver. Entonces, en cuanto al tema de si el Ejecutivo levanta la suspensión de la relación laboral, lo visualizo de esta forma. Eso habilitaría que todas las empresas que hasta ahora han estado impedidas de llevar a cabo sus procesos productivos, su actividad ordinaria, ingresen al esquema de la nueva normalidad. Si eso en efecto es así, es decir, si todos estamos en la licencia de poder reactivar, las empresas que pudiendo hacerlo sientan que no tienen las condiciones, y porque ya la barrera no es formal, no es jurídica, ya la barrera tiene que ver con elementos fácticos, deberían entonces dar inicio a los procedimientos de suspensión que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, de acuerdo con la causal que motive esa suspensión, que muy posiblemente sea caso fortuito fuerza mayor. Entonces ahí tiene que llevarse a cabo toda una actividad adicional por parte de la empresa para sostener que no está en condiciones de retomar la actividad una vez que cesa la limitante formalmente establecida por parte del Ejecutivo Nacional. Por eso es que yo decía hace rato que cuando hablábamos de cuál es el procedimiento para suspender, bueno, es que depende. Va a depender si estás haciendo con ocasión de lo que dice el Ejecutivo Nacional o si lo estás haciendo porque aún estando exceptuado no puedes llevarlo a cabo. Ahora, en un escenario donde no hay suspensión formal, si esto culmina y se toma esta nueva normalidad, entonces allí, si la empresa tiene circunstancias que no le permiten incorporarse, tiene que sí llevar a cabo un procedimiento que no es el de las demás empresas que simplemente van a reactivarse. Ok, hay una última pregunta que no quería dejar sin que respondiéramos, porque además es una persona que la hizo antes y la verdad se me pasó con esto de la conexión. Y es Úrsula que nos dice, ¿las reestructuraciones organizacionales deben ser notificadas a los entes laborales? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, una reestructuración no tiene por qué llevarse a cabo así. Lo que pasa es que las reestructuraciones forman parte de lo que en derecho se conoce como el ius variandi, la posibilidad del patrono de modificar la forma en la que se despliega esta organización de factores productivos. Sí, solo sí, esa reestructuración va a implicar la modificación fundamental de las condiciones de prestación de servicios de esos colaboradores, y los colaboradores consideran que eso está modificando el patrono, altera las condiciones esenciales del contrato de trabajo, ellos tendrán la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo por desmejora, por traslado, etcétera. La situación que de alguna forma consideren que afecta el desenvolvimiento de lo que es la actividad formal. Pongo un caso. El patrono agarra y dice, bueno, a mí ahora lo que me interesa es que tú vengas a trabajar y que lo hagas en el bloque que está entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Y a lo mejor la persona aceptó ese trabajo porque podía trabajar durante el día y en la noche estaba estudiando en una universidad. Y si el patrón unilateralmente le modifica el horario de trabajo, ya no va a poder continuar o estudiando o trabajando. Entonces, esta persona, esa modificación de horario puede ser considerada una condición esencial de prestación de servicio. Ahora, cuando una condición o una modificación puede ser considerada esencial o no, en mi criterio es algo subjetivo. Depende de cada trabajador. Usted puede tener dos trabajadores, a los que usted le cambia el centro de trabajo y uno dice, formidable, me queda cerca de mi casa. Malísimo, me queda lejos de mi casa. Eso es fundamentalmente lo que consideramos en el caso particular. Entonces, eso en líneas generales es la respuesta muy apretada. Ok, muchísimas gracias. La verdad es que lamentamos las dificultades técnicas que hemos tenido de audio porque el contenido y las respuestas que nos están dando ustedes es muy valioso para todas las preocupaciones que hay hoy. De verdad que muy agradecidos por esta segunda ronda después de un mes y de ver ustedes cómo ha ido evolucionando el ámbito laboral y las relaciones. Y muy interesante también entender ese corazón de la empresa, la parte humana, y no solo quedarnos en ese marco legal. Al final, las leyes están hechas por el hombre y para el hombre. Entonces, mil gracias a los tres por este excelente webinar. Gracias a nuestra audiencia también por estar conectada. Eso era detrás de cámaras, Patricia. Pero bueno, muy agradecidos de verdad y los esperamos en una nueva semana. Que la semana que viene tendremos nuevos temas. Gracias a todos.
Gracias a ustedes. todos. Saludos. Chao. Saludos, bye bye. Chao. Bye bye.